Y en la pantalla de C5N empezamos a contar lo que fue la detención de este hombre que vemos en imagen, que se llama Alejandro Pitu Salvatierra, un dirigente social que estuvo preso unos 20 días, si no me falla la memoria, porque en un operativo que hizo la Policía Federal le encontraron 9 gramos de marihuana en un frasco y 3 gramos de cocaína. La pregunta que nos hicimos cuando empezamos a contar esta historia aquí en el programa El Expediente es si era un narco o un adicto y por qué motivo habían extendido 20 días la detención si él había presentado elementos para acreditar un problema de adicción. Pero yo leí en el diario medio kilo y no sé cuánto. Sí, se habló de medio kilo, pasta base, un montón de situaciones que después en los papeles... Lo leí en varios diarios. Sí. Y la cuestión de fondo es, ¿por qué estuvo preso 20 días? ¿Por qué le rechazaron su excarcelación? ¿Por qué en su momento, o la pregunta es, si lo que motivó la detención tanto tiempo es su antecedente penal por el delito de robo? Si existe o no una decisión deliberada del juez Bonadío para detenerlo con algún tipo de connotación política o no. Si en realidad la Argentina está llena de detenidos en las cárceles por tenencia de tan poca cantidad de droga y se confunde a un adicto con un narco. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Alejandro Pitu Salvatierra. Gracias por estar acá. No, gracias a vos, Mauro, por invitarme. Te agradecí ya ayer por los medios. La verdad que la primera vez que un tratamiento serio sobre mi situación fue en este canal y en un programa en el que participás vos. Contanos de cero para aquellos que no te conocen, quién sos primero y qué pasó, cómo fue la detención que te tuvo 20 días en la cárcel de Seiza por tenencia de 9 gramos de marihuana y 3 de cocaína. Bueno, mi nombre es Alejandro Salvatierra, me dicen Pitu. Me desempeño como... Tengo trabajo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, soy jefe de despacho de una legisladora, Paula Penaca, pero mi tarea más notoria tiene que ver con la militancia en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Soy el referente, uno de los referentes máximos del Frente para la Victoria, lo que tiene que ver con las villas de asentamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos construido tanto el Frente de Villa como el Movimiento Villero Padre Mujica, que representa en alguna parte a gran parte de la población villera de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos ganado elecciones en casi la mayoría de los barrios en donde nos tocó construir. Con el gobierno anterior hemos tenido la posibilidad de desarrollar políticas importantísimas dentro de los barrios, como la construcción de la Casa de la Cultura en la 21-24, como el SIC en Villa 31, el ZUM en Villa 15, Ciudad Oculta, donde vivo, en Villa 20 también otra obra muy importante de la escuelita. ¿Tu primera aparición televisiva o mediática, si se quiere, fue la toma del Indoamericano? A partir de la toma del Parque Indoamericano. ¿Vos fuiste uno de los que tomó el parque? Claro, yo llego al parque cuando el parque está tomado. Yo trabajaba en la Fundación de Madre de Plaza de Mayo en ese momento. Porque que fue... Déjame abrir un paréntesis antes de que me termine de contar, porque en Tenemos su momento imágenes fuiste señalado como el organizador. Claro, como el organizador No, de la toma. después quedó claro en la causa que me intentaron procesar también por eso y privarme de mi libertad por eso, pero quedó acreditado que yo, por los cruces telefónicos, yo no estaba en el lugar, yo llegué al lugar 2 días después. Es más, yo me hago presente en el parque después del primer desalojo. Y nosotros nos hacemos presente en el parque más que nada para resguardar las viviendas que estaba construyendo Madres al final del parque, más cerca del barrio Piletones. Pero fue tu aparición, me acuerdo, por ahí buscamos alguna imagen de archivo, vos en la situación de la toma y demás. Una vez ya en el parque, yo empiezo a ver que hay muchos vecinos míos dentro del barrio. Hay que recordar que una semana antes de la toma de ese parque hubo una declaración de Larreta, vicejefe de gobierno en ese momento, que decía que se iba a escriturar las viviendas en los barrios indiscriminadamente, lo que produjo un desalojo compulsivo de los que alquilan dentro de los barrios. Me acuerdo. Los alquileres en los barrios son informales, entonces el dueño dijo, no, los desalojó para que se escriture la vivienda a nombre de uno. Eso produjo un montón de vecinos en los barrios que andaban por los pasillos, más sumado a la condición de abandono que tienen las villas en la Ciudad de Buenos Aires durante muchísimos años, se termina produciendo la toma. La toma se produce de una manera media irrisoria, porque empieza la discusión por un terreno, una cancha que está enfrente del barrio Carrillo, atrás del parque, en donde hay vecinos del barrio Carrillo que toman el parque, esa cancha, la policía no lo desaloja, entonces otros vecinos empiezan a tomar al costado, la toma sale a una punta del parque, cuando la gente de Villa 20, ahí, cuando vos ves que uno empiezan a caer de todos los lugares, y ahí se empezó a producir la toma de manera masiva. Viendo imágenes. Bueno, ¿cómo pasamos? A ver, yo ayer hablé con vos, me contaste, hablamos en Radio 10,
en el programa de Germán Pawlowski. Contanos ahora más que nada tu historia de vida. Vos estuviste preso 7 años, estuviste detenido por robo, sos adicto a las drogas. ¿Cuál es tu situación puntual? Bueno, mi historia de vida empieza... La verdad que los primeros años de mi vida fue una vida bastante normal. Tuve una familia bastante... Con mi abuelo vivía, con mi mamá, mi abuela pero materna, mi abuelo paterno y mi abuela materna. Y mis hermanos, yo y 3 hermanos. Hasta los 12 años fue una vida bastante normal. Iba al colegio, a la primaria ahí en Aristóbulo del Valle, en la escuela número 7, distrito 20. Terminé mi primaria ahí. Cuando estaba terminando 7º grado, fallece mi abuelo, que era el propietario del departamento. Mi papá tiene 6 hermanos aparte de él. Mis tíos reclaman el departamento en heredad, lo que produce el desalojo nuestro de la vivienda. Entonces me encontré una tarde que venía de la primaria, desde 7º grado, a mi mamá. Nosotros vivíamos en un complejo, un barrio que Justo Suárez llama, en Alberdi y San Antonio, es un complejo de departamento que tiene pasillos internos. En la puerta de ingreso al barrio, con las bolsas negras de residuos y la ropa nuestra. No entendía muy bien qué pasaba, le pregunté y me explicó que nos teníamos que ir. Ahí quedamos en la calle, totalmente en la calle. Dormimos, me acuerdo, la primera noche en la Plaza Salaberry, en el Parque Directorio. Dormimos otra noche en la entrada del club, legendario Club Glorias. Y una entrada con una escalinata bastante pronunciada, nos dormimos ahí, pero ya a la mañana nos vinieron y nos pidieron que nos retiráramos ahí, que no podíamos dormir ahí. Y encontramos un baldío allá por Chascomús, casi llegando al Alberdi, que intentamos hacer como una pequeña una carpa improvisada con cosas, pero llegando a la noche, nosotros no sabíamos, empezaron a juntarse personas alcohólicas ahí, y antes de llegar a la 1 de la mañana hubo como un intento de abuso de mi hermana. Yo tengo una hermana que tiene 2 años menor que yo, en ese momento tenía 10 años. Con forcejeos, medio ahí, mi mamá una leona, la verdad. Salimos de ese lugar y pasamos la noche, como quedamos, pasamos la noche como caminando, sin dormir, con las bolsas, acarreando todo eso. Así, una amiga de mi mamá le ofrece un lugar en un pequeño terrenito que tenía ella, en un patio en Ciudad Culta. Si querés, venite. Esa noche me acuerdo que dormimos en el comedor de ella, como una semana dormimos en el comedor de ella, y el hermano de mi mamá, Miguel, se llama, mi tío Mito, le decimos nosotros, se propuso para construir una pieza en el patio donde ella nos daba un lugar 5x5. Yo y mi hermana reciclamos, hay un edificio, el elefante blanco, reciclamos los ladrillos del elefante blanco, los sacábamos. Donde iba a ser en el gran hospital, que nunca fue. Nunca fue. Bueno, de hecho hay una película. Hay una película. De Darín, creo. Sí. En homenaje al padre Mujica. Y ahí empieza una situación, estás contando que a los 12 años viste cómo intentaron abusar de tu hermana. Sí, como dormir en la calle, una experiencia que no le deseo a nadie, es complejo. ¿Ahí tenías problema de adicción ya? No, era un pibe muy normal. Yo quería ser abogado en ese momento. ¿Abogado? Tiene que ver con que mi papá estuvo preso toda mi vida. Mirá. Cuando yo prácticamente, desde que tengo uso de razón, mi papá estuvo preso por robo. Estuvo, que yo tengo conocimiento, 4 veces preso. ¿Tu papá? Sí, salía y al poco tiempo volvía a caer preso. ¿Siempre por robo? Siempre por robo. ¿Y cómo terminó tu papá? Lo mataron en el año 2000, fines del 2000, principio del 2001, en un hecho policial, un enfrentamiento con la policía en el robo de un frigorífico allá en Mercedes, con 8 tiros. Quedó muerto. Yo había cumplido los 20 años. Y fue el tiempo que más tiempo tuvo con nosotros, venía ya 2 años. No, hasta ahí quería ser abogado hasta los 12 años. Después pasa esto, llegamos a Ciudad Culta, construimos la vivienda nosotros siempre decimos lo mismo, encontramos la solidaridad en el barrio que no encontramos ni siquiera en nuestra propia familia. Por eso amo mucho a mi barrio, yo amo ese lugar donde vivo. Y ahí construimos esa piecita, pero al poco tiempo, como todas las cosas, las relaciones se fueron desgastando entre esta amiga de mi mamá y mi mamá, se puso en pareja. La convivencia, claro, se puso en pareja la persona, la pareja no le gustaba mucho porque nosotros teníamos que usar el baño de ella. Después empezamos a usar un balde como baño, lo descargábamos para no molestarla, pero en un momento no se sostuvo más la relación y nos tuvimos que ir de vuelta. Nos encontramos otra vez en situación de calle, dando vueltas por los pasillos. Se le ocurrió a mi mamá ir a lo que era el Consejo Deliberante, que hoy es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a pedir una mano. Ahí nos cruzamos en los pasillos a una persona que no conocíamos bien, pero no reconoció. Dijo, ustedes no son de Ciudad Culta, sí. Marcelo Araya se llama. ¿Cuál es el problema que tiene? No, le contó a mi mamá, dijo, bueno, mirá,
le ofrece, él tenía un comedor comunitario, y dice justamente, mirá, por ahí nos podemos dar una mano mutuamente, ustedes pueden vivir ahí, y yo les pido a cambio que atiendan, el que usted sabe cocinar, puede cocinar en el comedor, lo tengo parado hace una semana, a nosotros nos pareció perfecto. Y ahí fue que fuimos a vivir a ese comedor comunitario, que era un salón grande, dividimos el lugar con machimbre. Me acuerdo que hicimos un baño improvisado también con machimbre porque no tenía baño y nosotros hacíamos nuestras necesidades en un balde de pintura de 20 litros y una vez o 2 veces por día lo descargábamos en el basural del barrio. De ahí a tu primer robo, ¿cuánto pasó? No pasó mucho tiempo porque si bien teníamos resuelto la cuestión de la comida, de la alimentación, porque vivíamos en un comedor comunitario, faltaba todo lo demás. A veces hasta los guardapolvos de mis hermanos para ir al colegio, yo andábamos con las zapatillas que nos regalaban, a veces rotas. Mi hermano, algunos de mis hermanos han ido hasta en hojotas a la escuela en pleno invierno. La situación compleja. La Más el delincuencia. entorno por ahí. Y sí, empecé a conocer pibes del barrio buenos, no tan buenos, malos, muy malos. Todos con un denominador en común, una vida media parecida a la mía. Abandono, marginalidad. Padre detenido. Sí, muchos con sus padres detenidos, otros con sus padres alcohólicos o adictos, hijos de mujeres que ejercían la prostitución, de todo encontrás en el barrio. Familias muy humildes que por ahí no pueden ni siquiera sostenerse en la comida diaria. Y la delincuencia no me era algo ajeno yo, a pesar de que mi papá estuvo preso, nunca nosotros cortamos el vínculo familiar. Mi papá, yo lo amé hasta el último día y lo sigo amando. Es mi viejo, qué sé yo. Y mi mamá, nosotros somos 7 hermanos, somos hijos del mismo padre y de la misma madre. Muchos de ellos nacieron mientras mi papá estaba preso. Y siempre lo fuimos a ver y siempre... Entonces, el mundo de la delincuencia no era un mundo ajeno a nosotros, sino teníamos algún roce con eso. Cuando tenía 14 años, tomé la peor decisión de mi vida, que fue buscar en la delincuencia la solución de los problemas económicos de mi familia. Y ahí entré en ese mundo, un mundo de mucha violencia, para sobrellevar esa vida que tiene mucha adrenalina y mucho miedo, porque la verdad que ninguno de las personas que sale a robar, como te decía ayer, deja de tener miedo. Vos tenés 3 opciones, de las cuales 2 son malas. Te matan, vas a la cárcel o volvés. La cárcel y morirte es algo muy parecido. Hay de todo igual, ¿no? Está el que tiene miedo y hay de los otros, ¿no? A veces escuchamos nosotros... Sí, no, te dicen que no tienen miedo. Yo conozco hasta el más polenta, diríamos, y yo sé que yo viví en ese mundo, hice lo que llegué a un nivel en ese mundo muy, Pero diría, muy alto. ¿No hay psicópatas también? Tipo Podría que no ser. sienten Yo a la nada. mayoría que conocí, cuando nos cruzábamos con la policía, te dabas cuenta que en la cara tenía miedo, hasta el más psicópata. Mirá. Por ahí es raro, lo que sí conocí también en ese mundo fueron chicos de otra clase social, clase media alta. Detenidos también. No, O yo robé con participando de ellos, robos. yo participé con ellos, robé con ellos con autos inclusive de su propia familia y los motivaba a otra cosa, que era la adrenalina y poder decirle a sus amigos que tenían algunos amigos sí, en la claro. villa con los cuales robaban. Pero había un cambio de actitud, una diferente actitud en ellos. Ellos querían seguir dando vueltas y nosotros queríamos volver rápido una vez que teníamos la plata. Entonces había como que algo los motivaba, algo distinto los motivaba a estar en ese mundo. Por ahí sí podemos hablar de algo, una cuestión más psicológica. La mayoría de los pibes de los barrios con los cuales yo robé los movía la necesidad u otras cuestiones. Conozco personas que no tenían ninguna necesidad y lo hacían por adrenalina. Muy raro, pero yo conocí. Ay, Sí, no, es raro, o sea, Y combinaste situación. bandas con ellos. Sí, y hemos llegado, pero todos tenían ese mismo denominador. ¿Cuánto Para duró eso? sobrellevar esa vida, y yo desde los años 94 hasta el 2001 que caí preso. ¿Una sola vez caíste preso? Había caído una vez, pero estuve poquito tiempo. O sea, estuviste cumplí 7 años en ese mundillo y 2 Y antes había caído, pero estuve un mes y salí escarcelado bajo caución real, una fianza, me acuerdo, y después no me presenté a juicio y estuve como prófugo. Rebelde. ¿Alguno de los hechos te acordás? Sí, me acuerdo de uno. Fueron hechos pesados, complicados, picantes. Y algunos fueron complicados, sí, pesados. En general nadie habla de los hechos, ¿no? Que comete en la No, porque cárcel. por muchos de ellos no fuimos juzgados. Claro. Fui juzgado por algunos de los que cometí, no por todos. Y por los que fuiste juzgados, ¿cuántos años te dieron? Y en un principio era un pedido como de 14 años. Yo fui juzgado por un robo calificado, por un robo poblado en banda y por unas lesiones graves. Y que es condenado a 9 años de prisión, con 7 obtuve la condicional.
primero había salido de transitoria condicional. ¿Estuviste en Ezeiza? Estuve primero en Ezeiza, después estuve en Marcos Paz y después me trasladaron a la unidad penitenciaria número 9 de La Plata. ¿Cuánto tiempo? La mayor parte de la condena la pasé en la unidad número 9 de La Plata, casi 5 años. 5. Y después 7 en total. Claro, y después fui a la unidad penitenciaria, la número 26, que le hicimos los honguitos, que es un régimen abierto, que ahí cuando yo estaba con el beneficio de la transitoria. En todo esto aparece la droga desde el arranque, o sea, la combinación de la droga con el delito. Muchas veces hay como una asociación directa que dice, bueno, la droga lleva al delito necesariamente. ¿A vos te pasó así? Al revés. ¿Cómo es? Primero El delito me llevó a la droga. Robar para consumir o robar para comprar. No, para sobrellevar la adrenalina. Tenía mucho miedo. El miedo. Para sobrellevar eso me tenía que sobreponer a mi miedo mismo de salir y para poder avanzar a pesar del miedo usaba las drogas. ¿Qué se consume en esa situación? Yo al revés, es muy raro, yo empecé al revés que todo, porque yo primero conocí la cocaína antes que la marihuana. Conocí la marihuana de muy grande, 18 años tenía. Pero lo primero que tomé fue cocaína. ¿Y se consume para ir a cometer el delito? No, yo no la consumía para ir a comer el delito porque con las personas con las que robaba, bajo ninguna circunstancia podía salir bajo los efectos de eso. Eran personas mucho más grandes que yo. 20 años más grandes, algunos que ellos. No me permitían eso. Lo que sí era una especie de grupo organizado en donde nosotros teníamos muy claro cuándo íbamos a salir. Y para sobrellevar esos días antes de salir, que era donde a mí me agarraba mucho miedo, no dormía de noche, sabía que iba a salir y que no sabía si iba a volver, qué iba a pasar. En el camino, por supuesto, mataron a muchos de mis amigos. Nosotros éramos 12, 13 pibes que parábamos en una esquina, de los cuales quedamos vivos 2 o 3, no más que ellos. He visto morir a muchos, he visto ir preso a muchísimo durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando la muerte te va rondando... Se vuelve un hecho natural también. Claro, ¿no? es una de las posibilidades más grandes. Más cuando yo caí preso, era una certeza que iba a caer preso en cualquier momento. Y para sobrellevar esos días entre delito y delito, usaba las drogas para no sentir la presión del miedo o no pensar quizás. Inclusive al principio también era para salir de mi realidad, porque no es que resolví la situación económica de mi familia en ningún momento. Siempre hubo necesidades, siempre en algún momento tuvimos mejor que otros, pero... La verdad que la vida que llevaba era una vida... Seguíamos viviendo en un lugar en donde, hablando mal y pronto, cagábamos y meábamos en un balde. Y no lo podíamos resolver. ¿Y lo que robabas te lo gastabas en drogas? No. Tenía primero mi vieja. Yo adoro a mi vieja. Mi vieja creo que fue lo más importante de la vida. Si algo bueno tengo yo como persona es gracias a esa mujer. Que me llenó de amor, que a pesar de todas las situaciones que vivió... Nunca bajó los brazos, siempre dio la pelea. Y siempre estaba mi vieja primero. Siempre era llevarle guita a mi vieja y después hacía lo que quería con lo que quedaba. Pero trataba de... ¿Sabía lo que hacías? Sí. Sabía. Sí, era imposible frenarme. Yo siempre tuve como de chico, después que viví en la calle, como una autonomía dentro de mi familia. Aparte yo soy el hijo mayor. Ella me tuvo cuando era chico, tenía 17 años. Por lo cual prácticamente nos criamos juntos. El otro día me dijo tu mamá acá cuando vino, que él todavía estaba detenido. Tu mamá dijo una frase muy, muy interesante que yo destaqué. Ella dijo, bueno, ya pagó por el tema del delito, de los robos, ya cumplió, porque la discusión de fondo es, y sigue siendo, si está bien que una persona que documenta y acredita que tiene una adicción esté detenida por la tenencia de 9 gramos de marihuana y 3 de cocaína. Y la madre acá decía, yo no estoy negando su pasado, su prontuario. No era que lo colocaba en una situación a él de Heidi. Decía, no, fue un pibe picante, cometió delitos, pagó por lo que hizo. Lo que nos parece injusto, decía tu mamá en ese mismo sillón, es que esté ahora detenido por 9 gramos de marihuana y 3 de cocaína que llevaba para consumir. Bueno, ahora ya está acá. Estuviste preso 7 años. Cuando saliste, ¿qué pasó? Yo no cometí delito alguno desde el 2001, cuando caigo preso. Cuando salgo... Mientras estuve preso terminé la secundaria. Cuando voy a la unidad penitenciaria número 9, 2 cosas me pasaron fundamentales en mi vida que creo que cambiaron mi vida. Me encuentro con Dios, viví en la Iglesia Libre en Cristo, que está fundada dentro de la unidad número 9. Ahí serví a Dios, la iglesia evangelista. Y decidí tomar la decisión de terminar los estudios y nunca más volver a delinquir, a robar. Hice un pacto con Dios, dije, yo no vuelvo otra vez a hacer esto, quería salir pronto nomás. Y terminar los estudios. Creo que esas 2 cosas, terminar la secundaria, esas 2 cosas abrieron. ¿Por qué? Porque mientras terminé la secundaria había 2 profesores hermosos que nunca más volví a ver.
Jorge y Hugo, que mientras me tenían que enseñar uno cívica y otro contabilidad, pero me hablaron de otras cosas, del peronismo, de la lucha de clases, de los medios, del rol de los medios en la sociedad. Hablaban del rol de medios monopólicos cuando nadie hablaba todavía de eso. De qué hablamos cuando hablamos de justicia social, de qué se habla cuando hablamos de una patria justa, libre, soberana. Entonces me fueron formando con una idea más política. Y cuando salí, me acuerdo la primera vez transitoria, fines del 2008, salí a media mañana y llegué al barrio desde La Plata, llegué a Ciudad Oculta al mediodía. Y llegué justo cuando había un malón de cascos blancos y mamelucos azules entrando a los pasillos y saliendo de algún lugar. Le pregunté a mi mamá qué era eso y me dice, no, es la Fundación de Madre construyendo vivienda. Y entre ellos muchos de los pibes que antes compartía el delito yo, que vendían droga en el barrio, les preguntaba, ¿qué está haciendo? No hago más nada, estoy trabajando acá en la fundación. La verdad que estamos en blanco, tenemos tarjeta, tenemos otras opciones, no hago más nada de eso. Me impactó mucho eso. Cuando recuperé la libertad definitiva a través de la condicional, me dieron el beneficio de la condicional, empecé a buscar trabajo. Estuve casi 6 meses, 7 meses buscando trabajo por todos lados y ninguno, nada. Cuando no era la mayoría de las veces por los antecedentes penales o por la dirección. Sí, cuando decís que vivís en... Cuando das casa, manzana y casa. Cuando das manzana y casa, manzana y casa ya ellos ya saben. Llegué hasta 6 meses buscando laburo, pero de todas clases, ayudante de esto, del otro, nada. ¿Qué laburo te acordás que fuiste a buscar y que te dijeron no? Me acuerdo en una panadería, en una frente farmacia. ¿Te decían o se hacían los distraídos? No, me decían que me iban a llamar y nunca me llamaban, pero vos ya lo notabas en la cara, te dabas cuenta. Hasta el más emblemático fue el último. Llegué 6 meses después de buscar trabajo. Yo vivía, me acuerdo, mi esposa trabajaba, limpiaba la casa de un amigo y con lo que ella traía de trabajo me daba para el bondi, para que vaya a buscar laburo y vivíamos. 6 meses así. Yo me acuerdo, limpiaba, lavaba los platos, me quería sentir un poco más digno. Para uno que está acostumbrado a ser jefe de familia, yo tuve mi primer hijo cuando tenía 16 años y siempre fui yo el jefe que procuraba. Un pensamiento por ahí un poco machista, pero era la realidad. Me sentía mal por no poder darle a mi familia lo que necesitaba. Entonces hacía otras cosas, limpiaba. Y 6 meses yéndome a buscar laburo casi día por medio, volviendo a casa y teniendo que decirle a mi esposa que no lo tenía, que no lo conseguía. Y el último fue en el shopping Espineto. Me acuerdo, pedían limpieza. Cuando llego me dicen, mirá que es para limpiar el baño. Ningún problema. Entonces le empiezo a dar los datos y le digo la dirección, manzana y casa. Me dice, y el tipo me quería dar una mano, se notaba, y me dice, vamos a poner otra dirección, si querés te pongo inclusive la dirección mía, me dice, porque la verdad que te va a complicar la dirección. Bueno, no hay problema, le digo, pongamos, yo tengo una dirección alternativa que puedo poner de la casa de donde nací, que era el departamento de mi abuelo, podemos poner ahí, porque hay uno es mi tío, de último me puede llegar la correspondencia ahí, no hay problema. Me dice, bueno, mira, tenés que traer estos papeles, y entre ellos me dice el certificado de antecedentes penales, que otro lo llama certificado de buena conducta. Le digo, si querés te puedo decir mis antecedentes penales. Y me quedó mirando, ya cambió la cara. Porque salgo hace 6 meses de estar preso, tuve 7 años preso. Me dice, mirá, la verdad que... Fuiste. Por más que quisiera, no puedo, porque la política de la empresa es no tomar chicos. De repente, pero ¿qué me voy a robar el inodoro? Le digo, es para limpiar un baño. O sea, no hay manera de que yo pueda causarle algún problema. No, mirá, yo no te voy a mentir, me dice. No te puedo dar una mano en eso. Y no te van a tomar. Me volví a mi casa con una bronca, lleno de odio. La verdad que me acuerdo del colectivo número 5 y venía mirando en todas las paradas donde me bajaba para robarme un auto. Y salía. ¿Esa fue la reacción? La inmediata reacción fue pensar en... Después de 6 meses, ¿no? Hablamos de 6 meses buscando laburo día por medio y entender de que la sociedad no estaba preparada para un pibe con antecedente penal y dar una segunda oportunidad. Creo que todavía no está preparada, porque todavía sigue pasando. El Estado mismo, que debería ser el principal contenedor de estos pibes, es el que primero te pide que no tengas antecedentes para darte un laburo, y muchas veces no están mandando. ¿En la cárcel consumiste en ese periodo de detención? No. No. Consumí en la primera etapa, pero cuando fui a la iglesia ya cambié mis hábitos, mis costumbres. ¿Y cómo llegás a la situación de hoy? Digo, porque hoy, vamos a contarle a la gente que por ahí no lo sabe, hace unos 20 días, contalo vos directamente, te terminan metiendo preso. Contanos el momento de la detención. Llego a la detención de hoy, primero
tuve algún tiempo cuando salí, conseguí laburo ahí en la Fundación de Madre de Plaza de Mayo. Cuando venía, te decía, venía medio complicado, queriendo hacer cualquiera, recibo un llamado de una persona del barrio, Pocho, que me dice, ¿es verdad que querés trabajar? Porque él no lo creía, por mi vida anterior, claro, ¿es verdad? Es verdad que querés trabajar. Sí, le digo, estoy buscando laburo hace 6 meses. Me dice, ¿pero estás seguro? Sí, bueno, mirá, si querés mañana presentate en el Elefante Blanco, que era donde tenía la base operatoria de Madre, que te voy a presentar ahí a una gente que te pueda dar laburo. Ahí me dieron por primera vez trabajo. Las preguntas fueron distintas, me acuerdo que llegué y me preguntaron, yo le dije, miren, tengo ATC, no me importa, no tengo documentos, no me importa. Te voy a hacer 2 preguntas. ¿Estás dispuesto a cumplir horario, a trabajar y a ser respetuoso con la gente? Sí. Bueno, listo, mañana preséntate a trabajar. Lo demás lo resolvemos en el camino mismo. Y bueno, me dieron trabajo, me dieron mi primera tarjeta, mi recibo de sueldo. Empecé a ver otras cosas distintas. Mi hija, la más chica, nació en una clínica a través de la obra social, que era la obra social de Wocra. Y sentí la sensación la primera vez en mi vida de poder caminar con la cabeza en alto, por ahí sin deberle nada a nadie. Laburaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, de como una especie de recepcionista o seguridad de lo que era la planta baja ahí en el Elefante Blanco. Y empecé a tener otro cambio de vida. Después presenté un proyecto a la Fundación de Madre que cayó en manos de EVE, que tenía que ver con la recuperación de pibes que estaban con el Paco. Me impactaba mucho ver a los pibes, amigos míos, muy consumidos por esa droga. Y armamos un programa de saneamiento del barrio, que era barrido, en donde empezamos a recuperar pibes. Cosas le dábamos como tarea al barrer, pero con la condición de que hicieran un tratamiento, todo con un psicólogo. Empezamos a laburar con eso. Anduve bien un tiempo. Después, no sé por qué, pero empecé otra vez a tener una relación con las drogas, con la marihuana, con eso, hasta que yo antes fumaba marihuana mezclada con cocaína, hasta que después conocí la pasta base. La careteaba al principio. Allá viene hasta hará 2 años y medio en donde yo empecé a tener desbordes muy fuertes de mis adicciones y empecé a tener en un momento un consumo diario de esto. Yo me subía a la terraza de mi casa, compraba marihuana y pasta base, me subía a la terraza de mi casa y me quedaba a veces desde las 6, 7 de la tarde hasta el otro día a la mañana. Todos los días. ¿Y arriba del techo por qué? ¿Paranoia? No, porque era el único lugar en donde mis hijos no llegaban. Me subía con una escalera y sacaba la escalera, entonces me quedaba ahí arriba. Así estuve meses, hasta que un día pasé por un espejo y me vi. Estaba hecho una piltrafa. Había bajado casi 20 kilos. Mi familia ya venía, mi esposa que está por ahí atrás venía sufriendo muchísimo por esta situación. Yo ya estaba perdido, ¿no? ¿Estabas violento también? No, nunca fui tan, no, al contrario. Quizás soy más violento y más eufórico cuando estaba sin condiciones. Hemos pasado hechos de violencia de género al revés en mi casa por estas situaciones, porque yo no tenía la capacidad de reaccionar en esa condición en la que estaba, ni mucho menos. Una mañana, creo que fueron las 6 de la mañana, bajaba 5:30 porque tenía que irme a trabajar. Bajé y me quedé en la base de la escalera sentado, que daba a la puerta de la habitación donde estaba durmiendo mi esposa y mi hija, y me puse a llorar. No podía entenderme a mí mismo porque estaba en esa situación, porque me hacía eso a mí, hacía eso con mi familia. Pero en vez de salir mi esposa, salió mi hija. Yo tuve una relación muy particular con Kiara, mi hija. Yo la soñé exactamente como es tiempo antes que naciera. Y yo le dije a mi esposa, vamos a tener una hija y esa hija va a ser así. Y cuando vi a mi hija ahí paradita, pobrecita, tenía 2 o 3 años, 3 años, 3, 4 años casi iba a cumplir. Y lo único que hice fue caer de rodillas, abrazarla y ponerme a llorar. Atrás salió mi esposa, la cual me dijo las 2 frases más contundentes: si nos amás, amate vos. Nosotros no podemos verte así como estás. Te estás muriendo de a poquito. La diferencia entre vos y un pibe que está tirado todo sucio en la esquina fumando pasta base es que vos te bañás todos los días. Pero son la misma, estás en las mismas condiciones. Quizás peor con ellos que ellos, porque tenés plata para gastarla en eso. Te estás gastando casi el sueldo en eso. Y no te das cuenta. La cabeza de un adicto es una cabeza muy particular, es muy compleja. Muy complicado entender cómo uno puede caer en esas situaciones, volver a repetirlo. Y a veces prometerse y jurarse no volverlo a hacer, y llegaba la tarde y yo sentía eso en el estómago que náuseas, transpiraba en seco, temblaba, no podía, tenía que ir a consumir eso, no lo podía resistir. Y me prometía todas las mañanas, no, hoy no lo voy a hacer, y terminaba la noche haciéndolo.
Y ahí fue cuando esa mañana fue que tomé la decisión de empezar seriamente a ver cómo curarme de esa porquería, de esa enfermedad. Y empezamos a ver primero ante los organismos del Estado. Primero en Senareso, hicimos un tratamiento que no lo llevé mucho a cabo porque tenía mucho que ver con otras medicaciones que eran pastillas. Entonces me dejaba más tonto las pastillas que lo que me dejaba lo otro. Y decía, yo estoy tapando una cosa con la otra. Después fuimos al Cedronar, y Cedronar lamentablemente hasta el día de hoy, y es una deuda del gobierno anterior, y es una deuda de este y del anterior, no tiene los recursos para curar a nadie, la verdad. No tiene los recursos reales, vos vas y para cumplir lo interno tenés que hacer 10.000 vueltas y muchas veces te dicen no tenemos dónde internar. Me da la impresión que en esta materia que estás describiendo nadie sabe nada, salvo el que puede. Y el que tiene la familia lo suficientemente fuerte para resistir un proceso. Y el que más o menos la ve, porque 2 más 2 te da 4. 5, no 4, 5. Te digo, estás convencido de que es 5 además. No, y vos crees que estás bien inclusive a veces. Después encontré pasando así por distintos lugares, empecé a ver psicólogos, hasta que encontré a Liliana, una psicóloga con la cual hice una simbiosis muy particular, quizás porque le gusta el mismo grupo musical que yo, Los Redondos, el Indio. Entonces hablábamos con un código que tenía que ver más con las letras de las canciones de él, con frases de las letras, que hice una simbiosis. Ahí estuve bien durante un montón de tiempo, más de un año, sin consumir, una recuperación plena. Tenía alguna relación con la marihuana, esporáña, así de vez en cuando, pero muy bien. Hasta que llegó ese fin de semana del Día del Padre, el fin de semana del 20. Justo el Día del Padre. El del 16 al 20. Yo creo que tiene que ver, los días del padre, pobre para mis hijos, yo se la hago pasar muy mal. ¿Puedo abrir un paréntesis? Porque mucha gente ha leído en los diarios, me incluyo, puntero, o sea, a vos te define, Pitu Salvatierra, leí en todos los diarios, puntero K. Fue preso el puntero acá, Pitu Salvatierra. Yo soy militante. ¿Cuál es tu acción en la política? Yo soy un militante. ¿Pero puntero... ¿Te definís como un puntero? No. No. Puntero me parece que fue una creación de los 90, la política de los 90, en donde el esquema político necesitaba tener una pata en el barrio, pero que la pata en el barrio no le discuta política ni tenga ambiciones políticas. Un tipo que los haga entrar. Claro, que reparte algunos recursos y se quede con una parte. Pero vos no te definís como un puntero. No, yo soy un militante político, un dirigente social, y yo disputo poder político porque entiendo que a través de ese... El día que nosotros logremos que un villero se sienta a la mesa de discusión, donde se definen las políticas que teóricamente van a resolver nuestra vida, habremos avanzado años luz. Porque es ahí donde vamos a cambiar la balanza. Mientras los que definen las políticas que nos van a hacer bien nunca se hayan vivido en una villa, mientras el que reparte la chapa nunca haya tenido una gotera en la cabeza, no va a entender lo importante que es la chapa en el momento justo. Yo me he cruzado con funcionarios del gobierno anterior, del cual apoyé y banqué, que me decían, Pitu, quédate tranquilo, en 3 meses le llega la chapa a esta familia. Pero en 3 meses sabés las veces que llueve y las veces que se inundaron. Sabés los muebles que pierden, las veces que en 3 meses. No entendés nada, nunca tuviste una gotera en tu cabeza, ¿no? Mientras que el que reparte los alimentos del Ministerio de Desarrollo Social nunca haya pasado hambre, va a ser muy difícil que entienda. Porque el hambre, ¿cómo te lo cuento? ¿Lo sentí o no lo sentí? No, nadie sabe lo que es el hambre, la sensación de pararte en una vidriera y ver un sándwich y no poder comprarlo, hasta que lo viviste. O de querer comerte un alfajor y no poder tenerlo. O que te suene las tripas de verdad por hambre. Algo que no se explica, no se puede contar, si no lo sentiste o no lo sentiste. Y cuando lo sentiste vos entendés lo importante que es que esa mercadería como la que están repartiendo ahora no esté vencida. Y que pueda ser útil, porque llega familias que verdaderamente comen de eso y ven de eso. Y la verdad que me parece que el puntero representa todas otras cosas que no represento yo. Yo me considero un militante, un dirigente, que ha en los últimos años tenido la posibilidad de construir en la villa de la ciudad de Buenos Aires una referencia, y lo más importante que me dio mi labor como militante, yo creo primero que la condición más noble del ser humano es ser militante, es cuando uno deja de mirar su ombligo y de preocuparse por uno mismo para pasar a preocuparse por los demás, porque entiende que la salida no es individual, sino es colectiva. Yo puedo invertirle a mi casa y tuve 8 años de buen pasar, y no lo niego, de buen pasar, teniendo un buen sueldo, yo, mi esposa, mi hijo, y pudiendo haber construido mi casa, hacer una losa, el primer piso, pero sin embargo cuando abro la puerta de mi casa y salgo al pasillo tengo las cloacas rebalsadas, porque no resisten, porque están mal hechas. Vivo en un pasillo que está totalmente destruido y en la esquina de mi casa encuentro 5 o 6 pibes totalmente fisurados por el Paco. ¿Me das un punto? Sí. Pitu dice, no soy un puntero. Tenemos una alerta y seguimos charlando con él.